Saludos cordiales, estimados jóvenes. Nos encontramos en la semana número 15. Me corresponde a tener un pequeño conversatorio de las actividades que se han venido realizando. El día de hoy vamos a revisar los avances del proyecto que han venido ustedes realizando, ¿no? Pero antes de eso, vamos a manifestar cierto contenido sobre lo que es el proyecto, ¿no? Tomemos en cuenta que la idea del proyecto de grado en el contexto educativo universitario tiene una relevancia primordial, ya que constituye el punto de partida para el desarrollo de un trabajo que no solo reflejará los componentes o competencias del estudiante, sino que también contribuirá al desarrollo del conocimiento en su área de especialización. La de ustedes como es en informática, ¿no? La carrera de informática. Una idea bien concebida es fundamental de un proyecto exitoso y efectivo, pues determina el enfoque, la originalidad y el impacto del trabajo que se pretende realizar. La elección de la idea del proyecto de grado debe responder a una combinación de intereses personales, pertinencia académica y relevancia social. El estudiante debe identificar un tema que le apasione y que a la vez aborde una necesidad o problemática significativa dentro de su campo de estudio. Esta selección no solo motiva al estudiante durante el desarrollo del proyecto, sino que también garantiza que el trabajo realizado tenga un propósito claro y un impacto tangible en la comunidad académica y profesional. Pues desde el punto de vista académico, la idea del proyecto de grado permite al estudiante demostrar su capacidad para identificar y delimitar un problema de investigación o una oportunidad de innovación. Este proceso implica una revisión crítica de la literatura existente, la identificación de vacíos de conocimiento y la formulación de preguntas relevantes que guiarán el desarrollo del trabajo. Una idea bien estructurada es esencial para establecer un marco teórico y metodológico sólido que facilite la ejecución del proyecto y asegure la obtención de resultados significativos. Por otro lado, la idea del proyecto de grado también tiene un papel crucial en la planificación y gestión del trabajo. Al definir con claridad los objetivos, el alcance y las limitaciones del proyecto desde el principio, el estudiante puede organizar sus recursos y esfuerzos de manera eficiente, pues esto incluye la selección de metodologías adecuadas, la identificación de fuentes de información confiables y la elaboración de un cronograma realista, que permita cumplir con los plazos establecidos. Una idea bien concebida facilita la toma de decisiones a lo largo de un proyecto y reduce la probabilidad de enfrentar problemas imprevistos. Además, la idea del proyecto de grado es una herramienta clave para fomentar la creatividad y la innovación, pues al elegir un tema original o abordar una problemática desde una perspectiva novedosa, el estudiante tiene la oportunidad de generar nuevos conocimientos, desarrollar soluciones únicas y proponer enfoques alternativos a problemas existentes. Esto no solo enriquece el campo de estudio, sino que también fortalece el perfil académico y profesional del estudiante, ya que demuestra su capacidad para pensar de manera crítica y aportar ideas valiosas a su trabajo, ¿no? En referencia en el ámbito profesional, la idea del proyecto de grado puede ser un puente hacia el desarrollo de una carrera exitosa. Muchas veces los temas seleccionados están vinculados a áreas de intereses estratégicos para empresas, organizaciones o comunidades educativas,
que facilita la vinculación del estudiante con el mercado laboral. Por ejemplo, un proyecto que proponga soluciones innovadoras en el ámbito de la tecnología, la educación o la sostenibilidad puede captar la atención de emprendedores potenciales y abrir puertas a nuevas oportunidades de futuros profesionales. Por otro lado, la idea del proyecto también tiene un impacto significativo en el desarrollo personal del estudiante. La elección de un tema que resuene con sus intereses y valores personales permite que el proceso de elaboración del proyecto sea una experiencia enriquecedora y gratificante. Además, enfrentar los desafíos asociados con la investigación y la solución de problemas fortalece habilidades como la resiliencia, la adaptabilidad y la capacidad para superar muchos obstáculos. En el contexto institucional de la idea del proyecto de grado, también es relevante para las universidades, ya que refleja la calidad de la formación ofrecida y su capacidad para responder a las necesidades de la sociedad. Una cartera de proyectos innovadores y bien fundamentados puede fortalecer la reputación de la institución, atraer nuevos estudiantes y fomentar la colaboración con el sector productivo o otras organizaciones. Además, los proyectos de grado basados en ideas relevantes pueden contribuir al cumplimiento de los objetivos de responsabilidad social y sostenibilidad de las universidades. Es muy importante destacar que la generación de una idea del proyecto de grado exitosa requiere un proceso de reflexión y orientación. Los estudiantes deben contar con el apoyo de tutores, asesores académicos y recursos institucionales que los guíen en la identificación de temas relevantes y viables. Además, es fundamental fomentar un entorno que estimule la creatividad y la curiosidad y el pensamiento crítico, para que los estudiantes puedan explorar sus intereses y desarrollar ideas innovadoras. Finalmente, la idea del proyecto de grado tiene un impacto duradero en la trayectoria académica y profesional de los estudiantes. Este primer paso no solo define la dirección del trabajo final, sino que también sienta las bases para futuras investigaciones, emprendimientos o contribuciones en el campo de estudio. Por ello, es crucial que los estudiantes dediquen tiempo y esfuerzo a la generación de una idea bien fundamentada, que les permita alcanzar sus objetivos y dejar una huella significativa en su área de especialización. En conclusión, la idea del proyecto de grado es un elemento esencial en el ámbito educativo universitario, ya que determina el éxito y la relevancia del trabajo final. Su importancia radica en su capacidad para integrar aspectos académicos, profesionales y personales, así como en su impacto en la comunidad universitaria y más allá de ella. Al generar ideas originales, relevantes y bien fundamentadas, los estudiantes no solo contribuyen al avance del conocimiento, sino que también fortalecen su formación integral y se preparan para enfrentar los desafíos del mundo laboral y académico. Listo, mis estimados estudiantes. Con esta pequeña introducción, vamos a observar el trabajo que ustedes realizaron. Listo, vamos a empezar. Ingeniero. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Ivonne Ceballos y les voy a dar a conocer mi trabajo de integración curricular. Comenzamos con el título de nuestro trabajo, que es desde la Universidad Estatal de Bolívar, de la Facultad de Ciencias de la... Dentro de la modalidad
investigación. Mi tema a presentar es el impacto del uso de matemáticas en estudiantes de tercer año de educación básica de la unidad educativa particular Amor y Esperanza en el periodo lectivo 2020. Mi nombre es Ivonne Ceballos, soy la única integrante en el periodo académico septiembre-diciembre 2024. Mi tema, empezamos con lo que es el tema, es la actitud hacia las matemáticas en estudiantes de tercer año de educación básica de la unidad educativa Amor y Esperanza del periodo lectivo 2023-2024. ¿Por qué elegí este tema? Elegí este tema es porque tengo una niña de 7 años que realmente le interesa lo que es las matemáticas y me involucré más en su periodo lectivo, de cómo al momento ella le está influenciando el uso de las herramientas tecnológicas, cómo es el uso de la computadora y del internet y cómo está realizando al momento lo que es el aprendizaje. Dentro de esto tengo yo que en el documento de investigación tengo lo que es el problema. Dentro del problema tenemos lo que es la descripción del problema, que indicamos el aprendizaje de las matemáticas que enfrentan desafíos a nivel mundial, nacional y local, que afectan el rendimiento académico y y la motivación de los estudiantes. A continuación, se analiza el problema en los tres niveles. Se hizo la descripción de los tres niveles a nivel macro, que es a nivel mundial, a nivel meso, que es dentro de Ecuador, y a nivel micro, que es dentro de la unidad educativa. ¿Ok? Dentro del nivel, a nivel mundial o nivel macro, las matemáticas son percibidas como una de las asignaturas más desafiantes en los sistemas educativos, con altos índices de rechazo y bajos niveles de desempeño y pruebas internacionales como la prueba PISA, es el programa de evaluación internacional de los estudiantes. Estas dificultades suelen estar asociadas a metodologías de enseñanza tradicionales que no responden a las necesidades de las nuevas generaciones, quienes demandan enfoques más dinámicos e interactivos. Estudios recientes han señalado el potencial de los juegos digitales para mejorar la comprensión de conceptos matemáticos, al combinar el aprendizaje de entrenamiento. Sin embargo, su implementación aún es limitada principalmente por barreras tecnológicas y culturales. Dentro del nivel meso, tenemos que en el Ecuador el bajo rendimiento en matemáticas es una constante preocupación reflejada en los estudiantes de evaluaciones nacionales, como la prueba Ser-Bachiller. Este problema ha llevado a cuestionar la eficacia de las metodologías empleadas en las instituciones educativas. Si bien el país ha avanzado en la inclusión de tecnologías en aula, el uso de herramientas digitales como los juegos sigue siendo esporádico y carece de la integración sistemática en el currículum. Además, los docentes enfrentan dificultades en la adopción en las herramientas debido a la falta de capacitación específica y acceso adecuado a los recursos tecnológicos. Lo que corresponde a nivel micro, ya dentro de la unidad educativa particular Amor y Esperanza, indicamos que en el tercer año de educación básica no está exento de estos desafíos. Los estudiantes muestran desmotivación hacia las matemáticas, evidencia su bajo rendimiento y falta de interés. Las metodologías tradicionales basadas principalmente en la memorización y la repetición no han logrado captar su atención ni promover una comprensión significativa de los conceptos. Aunque la institución cuenta con acceso a dispositivos tecnológicos, estos no han sido aprovechados de manera efectiva para implementar estrategias innovadoras como los juegos digitales. Dentro también tenemos lo que es la formulación del problema. En lo que es la formulación del problema, ¿de qué manera influye el uso de juegos digitales en el aprendizaje de conceptos matemáticos y en la actitud hacia esta asignatura en los estudiantes de tercer año de educación básica de la unidad educativa particular Amor y Esperanza? Ok, en lo que tenemos la justificación, vamos a justificar en sí por qué hemos elegido este tema y y cuáles son las opciones que tenemos para darle solución a este problema. Ok, el aprendizaje de las matemáticas en la educación básica enfrenta un desafío significativo, ya que muchos estudiantes perciben esta disciplina como difícil y poco atractiva, lo que conlleva a bajos niveles de motivación y rendimiento académico. Esta situación se ve reflejada en estudios tanto a nivel global
como local, donde se observa un aumento de tasa de fracaso escolar en matemáticas. Diversas investigaciones han resaltado la necesidad de innovar en las metodologías de enseñanza para hacer frente a este problema. Y los juegos digitales han emergido como una herramienta prometedora para lograr este objetivo. Tenemos como referencia de Zavala Vargas eh, y de Forquides 2018. Continuamos. El uso de juegos digitales en el aula ofrece un enfoque dinámico y motivador para el aprendizaje, permitiendo que los estudiantes se involucren activamente en el proceso de resolución de problemas matemáticos. Según García, estos recursos interactivos no nos facilitan la comprensión de conceptos complejos, sino que también fomentan el aprendizaje a través de experiencias lúdicas, reduciendo el miedo al error y mejorando la actitud hacia la materia. Además, los juegos digitales permiten personalizar el aprendizaje, ajustándose a diferentes ritmos y necesidades de los estudiantes, lo cual es esencial en el contexto actual en el aula. La pertinencia de la investigación radica en que, a nivel global, la incorporación de tecnologías digitales en la educación es cada vez más importante. Sin embargo, en el contexto ecuatoriano, el uso de juegos digitales en la enseñanza de matemáticas sigue siendo limitada. La investigación realizada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL en el 2021 resalta la necesidad de mejorar el rendimiento en matemáticas mediante la implementación de metodologías más interactivas y efectivas, como el uso de recursos digitales. Este trabajo lo que pretende llenar ese vacío, explorando cómo los juegos digitales pueden irse integrando en el currículum de matemáticas de manera efectiva, en particular para los estudiantes de tercer año de educación básica de la unidad educativa particular Amor y Esperanza. Ok, también tenemos como, además, la novedad científica de este estudio radica en la aplicación específica de los juegos digitales en la institución educativa particular, lo que permite evaluar de manera concreta su impacto en el aprendizaje de matemáticas y la actitud de los estudiantes en un contexto local. La combinación de tecnología y pedagogía en este enfoque tiene el potencial de transformar la enseñanza de matemáticas, generando un cambio positivo y la percepción de los estudiantes hacia la materia, lo cual a largo plazo podría contribuir a una mayor formación matemática en la educación básica del Ecuador y en otros contextos similares, según el INEVAL 2021. En resumen, tenemos que la implementación de los juegos digitales para la enseñanza de las matemáticas en la educación básica es una estrategia innovadora, permite, permi- permanente y necesaria para buscar solucionar problemas de motivación, rendimiento y actitud en los estudiantes, alineándose con las tendencias educativas globales y las necesidades locales de mejorar la calidad de aprendizaje en matemáticas. Continuamos con esto con los objetivos general. El objetivo general en sí es analizar el impacto del uso de juegos digitales en el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de tercer año de educación básica de la unidad educativa particular Amor y Esperanza. Dentro de eso también tenemos los objetivos específicos, que esos son los que en sí vamos a especificar para nosotros poder llegar y completar en sí el objetivo general. Dentro tenemos los específicos, tenemos evaluar el impacto de los juegos digitales en la motivación de los estudiantes de tercer año de educación básica hacia el aprendizaje de matemáticas. También tenemos analizar el efecto de los juegos digitales en la comprensión de conceptos matemáticos básicos en los estudiantes. Continuamos con medir el rendimiento académico en matemáticas de los estudiantes antes y después de la implementación de los juegos digitales. Y también tenemos que identificar las principales ventajas y limitaciones del uso de juegos digitales en la enseñanza de matemáticas con el contexto de la unidad particular Amor y Esperanza. Dentro de eso tenemos también lo que es el marco teórico, en sí, lo que es el marco científico. em, de lo que es el marco científico es recolectamos información de ya investigaciones realizadas, acuerdos,
similares a lo que también estamos aplicando en esta investigación. Dentro de eso tenemos el uso de juegos digitales en el aprendizaje de las matemáticas han demostrado generar un impacto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes. Un estudio de García en el 2019 sugiere que los juegos digitales facilitan la comprensión de conceptos matemáticos complejos al ofrecer un enfoque interactivo que motiva a los estudiantes a participar activamente en el proceso de aprendizaje. Además, un metaanálisis realizado por Chen en 2022 resalta el uso de juegos digitales, mejora el rendimiento de los estudiantes en materias STM incluidas las matemáticas, al generar una mayor motivación y comprensión de los contenidos, comparando con métodos de enseñanza tradicionales. ¿Ok? La investigación en este campo muestra que los juegos digitales, como el Abacus, utiliza un grado de educación básica a demostrar resultados significativos en el desempeño de los estudiantes en el área como fracciones, como se observa un aumento de comprensión y la capacidad de resolución de problemas, en comparación con los métodos tradicionales. Además, los juegos permiten un aprendizaje más dinámico y más personalizado, adaptándose a las necesidades de los estudiantes en los que promueven una experiencia educativa más efectiva y accesible. El impacto de los juegos digitales no solo se limita a mejorar la comprensión de conceptos matemáticos, sino también eh, fomenta las habilidades importantes como la resolución creativa de problemas y la colaboración entre estudiantes. Estos resultados refuerzan la importancia de incluir tecnologías interactivas en la educación básica, ya que podría transformar la enseñanza de las matemáticas en una experiencia más atractiva y exitosa para los estudiantes. Ok, también tenemos dentro del marco legal. Lo que es el marco legal en sí es lo que en Ecuador está legalizado el uso de las TICs y cómo nosotros podemos aplicar acorde al marco legal del Ecuador. En cuanto a los aspectos legales y motivados relacionados con el uso de juegos digitales en la educación en Ecuador, existen varias leyes y políticas que inciden en su implementación y en la protección de derechos de los estudiantes. La Ley Orgánica de Educación, LOES del Ecuador, establece principios relacionados con el acceso de la calidad educativa, promoviendo la inclusión de las nuevas tecnologías en una institución educativa. Esta ley respalda la integración de recursos digitales, como los juegos educativos, en un proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de mejorar la calidad y accesibilidad de la educación en todos los niveles. Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo Digital, incluido en las políticas públicas de Ecuador, tiene como objetivo promover el acceso a herramientas tecnológicas en las escuelas, con especial énfasis en la inclusión digital en zonas rurales y en la formación de docentes en el uso de plataformas educativas digitales. Estas políticas buscan cerrar la brecha digital y garantizar el acceso equitativo a los recursos tecnológicos, lo que incluye los juegos digitales como herramientas educativas. Además, la Ley de Protección de Datos Personales, aprobada en el 2021, establece principios para la protección de la privacidad de los estudiantes, al utilizar plataformas digitales garantizando que la información personal de los estudiantes sea manejada de manera segura y respetuosa. Este aspecto es fundamental para garantizar la privacidad y seguridad de los datos al utilizar juegos digitales en el aula. Esta normativa proporciona el marco legal necesario para el uso responsable y ético de juegos digitales en el contexto educativo, asegurando la protección de los derechos de los estudiantes y acceso equitativo a la tecnología y la capacitación docente en el uso adecuado de herramientas digitales. ¿Ok? También tenemos lo que es el marco referencial. La investigación debe situarse dentro de un contexto educativo de Ecuador, específicamente la unidad educativa particular Amor y Esperanza. Como en Ecuador, como muchos países de América Latina, han atravesado diversos desafíos en cuanto a la implementación de tecnologías educativas, pero también ha comenzado a incorporar tecnologías digitales en la enseñanza. A nivel global, la educación ha estado evolucionando con el uso de plataformas digitales y en Ecuador, a partir de la pandemia COVID-19, se aceleró la adopción de métodos educativos a distancia y el uso de juegos digitales como herramientas de aprendizaje. Los estudiantes de tercero de educación básica, lo cual representa una etapa clave para el desarrollo cognitivo y la comprensión de conceptos matemáticos fundamentales. Según investigaciones recientes, se ha comprobado que la implementación de juegos digitales en la franja etaria mejora el rendimiento académico y la motivación en matemáticas.
A nivel internacional, los estudios han demostrado que los juegos digitales pueden tener un impacto positivo en la educación matemática, particularmente cuando se enfoca en el diseño de la matemática del juego y su capacidad de fomentar habilidades cognitivas. Sin embargo, en Ecuador aún persiste varios vacíos en la implementación de estos métodos dentro de las escuelas, especialmente en contextos educativos privados como la Unidad Educativa Particular de Amor y Esperanza. A pesar de los avances, se requiere una mayor adaptación de las tecnologías a los programas curriculares y una evaluación más detallada de su efectividad en el contexto específico de Ecuador. Ok, este proyecto tiene la finalidad de llevar a cabo perdón, de llenar estos vacíos mediante la investigación sobre cómo los juegos digitales pueden ser una herramienta eficaz para mejorar el aprendizaje de las matemáticas, adaptándose a las necesidades específicas de los estudiantes de la unidad educativa particular Amor y Esperanza. Este enfoque no solo responde a las necesidades de modernizar las tecnologías pedagógicas, sino también de evaluar su impacto directo en el rendimiento académico de los estudiantes, lo cual es un área poco explorada en el contexto ecuatoriano. La metodología a utilizar en esta investigación es una combinación entre método cuantitativo y cualitativo. Permitirá abordar el tema, permitiendo no solo medir el impacto de los juegos digitales en el rendimiento académico, sino también comprender las percepciones y actitudes de los estudiantes, docentes y padres. Ok, tenemos como método cuantitativo un diseño experimental. Se puede implementar un estudio cuasi experimental con un grupo control y un grupo experimental. Los estudiantes del grupo experimental usarían juegos digitales como parte de su aprendizaje en matemáticas, mientras que el grupo control seguirá en el enfoque tradicional. El rendimiento de ambos grupos se medirá mediante pruebas antes y después del periodo de intervención. También tenemos las encuestas y cuestionarios para obtener datos más detallados sobre la efectividad de los juegos digitales. Se puede administrar encuestas a los estudiantes, docentes y padres sobre su percepción de la motivación, la comprensión de conceptos matemáticos y la facilidad de aprendizaje. Ahora con el método cualitativo tenemos lo que son las entrevistas. Se puede realizar entrevistas con los docentes y alumnos para obtener una comprensión más profunda de cómo los juegos influyen en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Las entrevistas pueden explorar las percepciones de los educadores sobre las ventajas y desafíos de esta metodología. También tenemos también la observación directa. Realizar observaciones dentro del aula mientras se usan los juegos digitales puede ayudar a identificar entre los estudiantes y cómo estos juegos impactan la participación y la motivación. Tenemos también el tipo de estudio. El diseño de estudio será un estudio de caso. Este enfoque es adecuado para examinar cómo se implementaron los juegos digitales en un contexto específico en la unidad educativa Amor y Esperanza y cómo impactan a los estudiantes de tercero de educación básica. A través de este diseño se analizarán aspectos como la motivación, el compromiso y la mejora de rendimiento académico en los estudiantes. ¿Qué método ocupamos? El método utilizado será el estudio descriptivo. El objetivo es describir las características, comportamientos y percepciones de los participantes sobre el uso de los juegos digitales en la enseñanza de las matemáticas. Este método permitirá obtener datos detallados sobre las experiencias de los docentes y estudiantes, así como el ambiente de aprendizaje creado por el uso de estas herramientas digitales. También tenemos técnicas o instrumentos de investigación. Dentro tenemos las entrevistas semiestructuradas. Se realizarán entrevistas con los docentes y algunos estudiantes. Las entrevistas se enfocarán en explorar las percepciones y experiencias de los docentes sobre la implementación de juegos digitales en clases, así como las respuestas y actitudes de los estudiantes ante el uso de esta herramienta. ¿Qué instrumento tenemos? Una guía de preguntas abiertas enfocadas en la experiencia y en la efectividad de los juegos digitales en el aprendizaje de matemáticas. Ok, tenemos también la observación del participante. El investigador observará la clase donde se implementen juegos digitales. Esto permitirá comprender el contexto en que se utilizan y la interacción entre los estudiantes y los juegos.
La observación permitirá identificar patrones y tendencias en el comportamiento de los estudiantes. ¿Qué instrumento vamos a utilizar? Un cuaderno de campo donde se registrarán las observaciones detalladas sobre las interacciones, participaciones y actitudes de los estudiantes durante las actividades de aprendizaje. También la población de educación va a morir aproximadamente 20 a 30 estudiantes y entre 3 y 5 docentes que participan serán grabadas con el consentimiento claro de cada participante y transcritas. Se realizará un análisis y las notas de observación, buscando identificar patrones, temas recurrentes y datos comparando los hallazgos tal para asegurar detallado lo que se realizará el próximo año, el instrumentos de investigación de recolección de datos, en este caso recolección de datos que sería con las entrevistas y las observaciones del 26 al 15 de febrero. Luego de eso tenemos que realizar lo que son los análisis de datos, que serán desde el 16 al 28 de febrero. La redacción de un informe final del 1 al 15 y la presentación de resultados. Lo realizará en el de nuestra bibliografía. Licenciado, somos el grupo de la compañera Ivonne Borja y mi persona Caterina Velarde. Nuestro proyecto, el tema es el impacto de la inteligencia artificial como herramienta educativa en la enseñanza de aprendizaje. Este trabajo es de epistemología y metodología de la investigación. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, licenciado. A continuación les voy a dar una breve explicación sobre lo que es nuestro tema de investigación. Como primer punto tenemos que la tecnología ha transformado múltiples aspectos de la sociedad y la educación no ha sido una excepción. Nos menciona que la inteligencia artificial es una herramienta que nos ofrece muchos métodos de enseñanza y aprendizaje mejores y adaptados para los estudiantes. Esta herramienta nos ofrece lo que es la personalización, la accesibilidad y las nuevas formas de integración pedagógica. Como la personalización nos dice que permite adaptar el contenido a diferentes modelos en los que el estudiante puede ver de manera interactiva el contenido de la clase y no solamente de una manera tradicional. Como la accesibilidad nos facilita el acceso a recursos educativos en de que el estudiante tiene diversas capacidades y puede estar ubicado en diferentes lugares y puede acceder, ¿no?, a ella con toda la facilidad. También nos dice que es fundamental y que lo convierte en un elemento clave para la búsqueda de la educación sea más eficiente y adaptada a las necesidades individuales de cada estudiante. Dentro del problema y la descripción del problema tenemos que en el contexto educativo actual muchas instituciones enfrentan desafíos relacionados con la personalización del aprendizaje, la optimización de los recursos educativos y la integración tecnológica. Aunque existen muchas y numerosas herramientas de inteligencia artificial diseñadas para la enseñanza, su adaptación no ha sido uniforme debido a las barreras como la falta de la capacitación docente, la infraestructura tecnológica limitada y la residencia del cambio. Estas barreras se evidencian a nivel global. Dentro de la formulación del problema tenemos que ¿cuál es el impacto de la integración de las herramientas basadas en la inteligencia artificial en la enseñanza y el aprendizaje dentro de las instituciones educativas y cómo esto puede contribuir a mejorar las prácticas pedagógicas y el resultado académico en la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar? A continuación, mi compañera. Como justificación tenemos que a nivel global, la educación está atravesando una transformación significativa debido a la cuarta revolución industrial, donde la inteligencia artificial juega un papel crucial. Países líderes como Estados Unidos, China, han demostrado que la IA puede personalizar el aprendizaje, automatizar tareas administrativas y facilitar el análisis de datos educativos, mejorando significativamente el desempeño estudiantil. Este estudio pretende contribuir al conocimiento global sobre la optimización de procesos educativos mediante herramientas de la IA, proporcionando evidencia y estrategias que puedan ser aplicadas internacionalmente para mejorar la calidad de la educación. En Ecuador, el acceso a tecnologías avanzadas en la educación, particularmente la IA, es limitado, especialmente en áreas rurales. A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Educación por integrar la tecnología TIC en las aulas, el uso escolaria aún es incipiente. Este proyecto tiene como objetivo analizar cómo la universidad puede complementar las estrategias nacionales de modernización educativa y cerrar las brechas tecnológicas existentes con la esperanza de mejorar la equidad y la calidad de la educación en todo el país. En la ciudad de Guaranda, la implementación de tecnología educativa presenta un panorama desigual.
Las instituciones educativas locales enfrentan desafíos significativos en términos de infraestructura tecnológica y capacitación docente. Este proyecto se propone realizar un análisis detallado de cómo la IA puede ser implementada eficazmente en esta región, considerando sus limitaciones actuales y explorando sus potencialidades. Se espera que los hallazgos de este estudio proporcionen un modelo replicable para otras de condiciones similares, fomentando una mejora generalizada en el acceso y la calidad de la educación a través de la IA. Como objetivos tenemos los objetivos generales y objetivos específicos. Dentro de los objetivos generales está evaluar el impacto de la integración de herramientas basadas en inteligencia artificial en la enseñanza y el aprendizaje en la educación, con el fin de mejorar las prácticas educativas y los resultados académicos. Como objetivos específicos tenemos dos: identificar las principales herramientas de inteligencia artificial disponibles para la enseñanza y análisis sus características y funcionalidades pedagógicas, y evaluar la percepción y aceptación de los docentes y estudiantes respecto al uso de herramientas de inteligencia artificial en el aula. Siguiente punto, el marco teórico. Como marco teórico tenemos la parte del marco científico, que nos dice que el impacto de la inteligencia artificial en la educación ha sido ampliamente investigado a nivel global. Diversos estudios muestran que la IA puede personalizar el aprendizaje, mejorar la eficiencia de las tareas administrativas y facilitar un análisis detallado de los datos educativos. En países como Estados Unidos y China, la IA ha sido integrada exitosamente en las aulas, mejorando el rendimiento académico y adaptando los métodos de enseñanza a las necesidades individuales de los estudiantes. La cuarta revolución industrial, marcada por el avance tecnológico disruptiva, destaca la IA como la herramienta fundamental para transformar la educación. Como marco legal, tenemos que en el contexto ecuatoriano, el Ministerio de Educación ha comenzado a integrar tecnologías como las TIC en el sistema educativo, aunque el uso específico de la IA aún es limitado. Las políticas educativas nacionales están enfocadas en modernizar el sector educativo y reducir la brecha digital, especialmente en áreas rurales. La Ley Orgánica de Educación Intercultural y otras normativas pertinentes establecen un marco legal que apoya la inclusión de las tecnologías avanzando en las escuelas, con el objetivo de mejorar la equidad y la calidad educativa. Como marco referencial, en el ámbito mundial, la integración de la IA en la educación está liderada por Estados Unidos y China. Cómo la IA puede transformar los sistemas educativos, proporcionando personalización en el aprendizaje y mejorando la gestión escolar. En Ecuador, aunque el acceso a tecnología avanzada es limitada, el Ministerio de Educación está trabajando en la inclusión de las TIC en las aulas. Las iniciativas actuales se centran en modernizar la educación y reducir la brecha tecnológica, especialmente en las zonas rurales. En Guaranda, la implementación de tecnologías educativas enfrenta desafíos debido a la desigualdad en el acceso a la infraestructura tecnológica. Este proyecto analiza específicamente cómo la IA puede ser aplicada en esta región, considerando sus particularidades, y busca proporcionar un modelo replicable para otras áreas con condiciones similares. Dentro de la metodología utilizada para esta investigación, tenemos que este estudio combina métodos cualitativos y cuantitativos para analizar el impacto de la IA en la educación de Guaranda. Se evaluaron tanto datos numéricos sobre el uso de las herramientas de IA como las opciones y experiencias de docentes. Dentro del método cualitativo utilizado para comprender las percepciones y experiencias de docentes y estudiantes respecto al uso de la IA, como para analizar documentos relacionados con políticas educativas y normativas. El método cuantitativo, aplicado para medir indicadores de aceptación, frecuencia de uso y resultados La investigación tiene un diseño exploratorio y descriptivo que busca indagar las características, obstáculos y oportunidades relacionadas con la integración de la IA en el ámbito educativo de Guaranda.
Para obtener información relevante y confiable, se utilizarán las siguientes técnicas: revisión documental, el análisis de normativas, informes y estudios previos sobre la integración de la IA en educación a nivel global, nacional y local, encuestas estructuradas aplicadas a docentes y estudiantes con el objetivo de evaluar la aceptación, percepción y frecuencia del uso de herramientas de la IA. Las encuestas estructuradas son de carácter un poco más riguroso, ya que nos ayuda a la parte cuantitativa. ¿Más básico? Las entrevistas semiestructuradas dirigidas a en tecnología educativa para profundizar en las barreras, desafíos y oportunidades de integración tecnológica. Entre las posibles limitaciones de este estudio se encuentra la resistencia de algunos participantes a colaborar debido a la falta de familiaridad con las herramientas de la IA y las desigualdades en la infraestructura tecnológica que pueden influir en los resultados del estudio. Este ha sido nuestro proyecto, espero le guste y muchas gracias por la atención. Buenas tardes, licenciado. El proyecto de investigación que fue realizado por mi persona, Grace Pico, y mi compañero José Guamán. Como primer punto, en nuestro proyecto de investigación tenemos la introducción. En las últimas décadas, tecnologías innovadoras como la realidad aumentada y la realidad virtual han transformado la educación, ofreciendo experiencias inmersivas y personalizadas que superan las limitaciones del aula tradicional. La realidad aumentada superpone elementos digitales en el entorno real, mientras que la realidad virtual sumerge al usuario en entornos virtuales, promoviendo así un aprendizaje interactivo y dinámico. Según un informe de la UNESCO realizado en el año 2023, estas tecnologías están siendo rápidamente integradas en sistemas educativos a nivel global, mejorando la calidad y accesibilidad de la enseñanza en un contexto digital y globalizado. Como tema de investigación tenemos el papel transformador de la realidad aumentada y la realidad virtual en la educación. Como siguiente punto tenemos el problema. Cómo la realidad aumentada y la realidad virtual están redefiniendo los procesos de enseñanza y aprendizaje y cuáles son sus implicaciones a nivel educativo, social y económico. El estudio se centra en entender cómo estas tecnologías innovadoras están redefiniendo los métodos de enseñanza y aprendizaje y cuáles son los obstáculos que impiden una adopción más amplia y efectiva. El siguiente punto es la descripción del problema. La realidad aumentada y virtual están transformando la educación global al ofrecer un aprendizaje inmersivo y práctico, superando barreras tradicionales como la desconexión entre la teoría y la práctica. Países líderes como Estados Unidos y China han integrado estas tecnologías con éxito en formación médica y plataformas educativas, respectivamente. Sin embargo, persisten los desafíos como la infraestructura tecnológica insuficiente, los altos costos de implementación y la falta de formación docente adecuada. A pesar de ello, estas tecnologías emergen ofreciendo grandes oportunidades para enriquecer la experiencia educativa, especialmente cuando se aplican de manera pedagógica a través de las tecnologías de información y comunicación, que son las TICs. En Ecuador, el uso de la realidad aumentada y la realidad virtual en educación enfrenta restricciones presupuestarias, falta de políticas claras y carencia de recursos tecnológicos en escuelas públicas. Aunque algunas instituciones privadas han explorado estas herramientas, su adopción generalizada es limitada debido a la falta de formación docente y equipos adecuados. Una investigación que revela que el 57.1% no utiliza la realidad aumentada por desconocimiento, el 32.1% por falta de equipos, el 10.7% por acceso limitado a Internet. Esto subraya la necesidad de capacitación docente continua y estrategias inclusivas que vinculen la educación y la tecnología como pilares claves para el desarrollo.
En la provincia de Bolívar, particularmente en Guaranda, un reciente proyecto de investigación realizado por los autores Intriago, García y Chávez Parco, realizado en el 2022, reveló que la integración de la realidad aumentada y virtual en educación, las limitaciones son aún mayores debido a la precariedad en conectividad, infraestructura y recursos educativos básicos. Las oportunidades de implementación son escasas y el impacto de estas tecnologías prácticamente inexistentes. No obstante, iniciativas gubernamentales o alianzas con organizaciones podrían generar experiencias piloto que beneficien a los estudiantes y promuevan un modelo educativo más innovador e inclusivo. El siguiente punto es la formulación del problema. ¿Cuáles son las principales barreras económicas, tecnológicas, pedagógicas, de conectividad que limitan la implementación de la realidad aumentada y la realidad virtual en los sistemas educativos de la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar, y qué estrategias inclusivas y sostenibles pueden diseñarse para superar estos desafíos y maximizar su potencial transformador en el aprendizaje de los estudiantes? Nuestro siguiente punto es la justificación. La educación tradicional, centrada en los métodos pasivos, enfrenta limitaciones para captar la atención de las nuevas generaciones y promover un aprendizaje significativo. En este contexto, la realidad aumentada y virtual emergen como herramientas revolucionarias capaces de transformar la educación mediante entornos inmersivos que aumentan la motivación, capturan la atención y fomentan la participación activa. Estas tecnologías también permiten adaptar los contenidos a las necesidades individuales, logrando así un aprendizaje más eficiente. A pesar de los avances, persisten interrogantes y desafíos sobre su uso en la educación. Este proyecto busca explorar nuevas aplicaciones pedagógicas y evaluar el impacto de la realidad aumentada y la realidad virtual en variables como el rendimiento académico, la motivación y la creatividad. El objetivo es demostrar su potencial transformador, contribuyendo al desarrollo de entornos de aprendizaje más innovadores, efectivos y atractivos. Como objetivo tenemos el objetivo general, que es analizar cómo la realidad aumentada y la realidad virtual están transformando los procesos educativos, identificando sus beneficios, limitaciones y estrategias para su implementación efectiva en diversos contextos educativos. Como objetivos específicos tenemos: el estudio tiene como objetivo principal analizar el impacto de la realidad aumentada y la realidad virtual en la educación, y específicamente examinar el impacto pedagógico de la realidad aumentada y la realidad virtual en el desempeño académico de los estudiantes. Como siguiente punto tenemos identificar las principales barreras para la adopción de la realidad aumentada y la realidad virtual en las instituciones educativas. Comparar métodos educativos tradicionales con aquellos basados en realidad aumentada y realidad virtual. Esto quiere decir que vamos a evaluar su influencia en el rendimiento académico, identificar las barreras para su implementación y comparar cómo estos métodos, comparar estos métodos con los métodos tradicionales. A continuación, les va a explicar mi compañero los siguientes puntos. Ya, bueno. Buenas, buenas tardes, licenciado. Yo voy a hablar sobre el marco teórico y legal de la realidad virtual y la realidad. Según Morales, et al. 2024, psicología puede mejorar participación en sociedad digitalizada.
El realiza gráficas simulaciones real 2018 diversas haciendo prácticas también la realidad aumentada al superponer Cabascango, pues, incluyendo la educación y accesible. Ahora les voy a explicar en Ecuador las estrategias TICs en la educación, una colaboración entre comunicación, también nos dice de tecnología. Mueve una educación inclusiva y de calidad, respetando la diversidad cultural y referencial y aumentada según redes de pedagogías en las acciones físicas, como visitas virtuales. Tanto a nivel nacional están prontos para el ciclo. Destaca la importancia de integrar estas tecnologías a conocer el proceso de enseñanza virtual y a involucrar a estudiantes, según señala a continuación, ya en evaluar el efecto del área antes en Guaranda, llegar a fondo las percepciones y experiencias de los participantes. Otro punto, tenemos la población y muestra. Alumnos de Guaranda, perspectiva de 40 de datos. Ya para esto utilizaremos entrevistas semiestructuradas para obtener datos cualitativos detallados respecto al uso del aprendizaje, implementar estas tecnologías para la recolección, optar los participantes siguiendo criterios deliberados para las listas y grupos de discusión, permitiendo unas y los datos cualitativos. En las percepciones, los resultados serán presentados. Vamos con el otro Buenas grupo. tardes, ingeniero. El uso de recursos tecnológicos en la enseñanza de ciencias experimentales, desarrollo de competencias digitales en estudiantes de primero a tercero de bachillerato de informática. Como problema tenemos, la enseñanza de las ciencias experimentales en contexto educativo enfrenta dificultades para hacer comprensible conceptos abstractos y experimentos complejos, lo que impacta negativamente en el aprendizaje de los estudiantes a pesar de la disponibilidad de recursos tecnológicos. Muchos docentes carecen de las competencias necesarias para integrarlos eficazmente en las aulas. Esto limita la motivación y el interés de los estudiantes, dificultando el desarrollo de habilidades críticas y el aprendizaje significativo en estas disciplinas. Descripción del problema. En el contexto educativo actual, la enseñanza de las ciencias experimentales como física, química y biología enfrentan importantes desafíos debido a la naturaleza abstracta y compleja de muchos de sus conceptos. Estos desafíos se agravan cuando los métodos de enseñanza empleados se basan en principales enfoques tradicionales que limitan la participación activa y el interés de los estudiantes. La falta de recursos didácticos, dinámicos y experiencias prácticas reduce la comprensión de los conceptos y afecta negativamente el rendimiento académico. Asimismo, las escasas integraciones de tecnologías en la enseñanza de ciencias contribuye a una disminución del interés y la motivación de los estudiantes, quienes demandan metodologías más dinámicas y conectadas con la realidad tecnológica actual. Esto genera un rezago en el desarrollo de competencias científicas y digitales, los cuales son esenciales para afrontar los desafíos del siglo XXI. Formulación del problema. ¿Cómo afecta la limitada integración de recursos tecnológicos en la enseñanza de las ciencias experimentales al desarrollo de competencias científicas y digitales en los estudiantes? ¿Y cuáles son las principales barreras que enfrentan los docentes para implementar estas herramientas en el contexto educativo? Justificación. La enseñanza de las ciencias experimentales desempeña un papel fundamental en la formación académica de los estudiantes, ya que fomenta el desarrollo del pensamiento crítico, la resolución de problemas y las habilidades científicas necesarias para enfrentar los retos del mundo actual. Sin embargo, los métodos tradicionales de enseñanza no siempre logran captar el interés de los estudiantes ni promover un aprendizaje significativo, especialmente cuando se trata de conceptos abstractos o experimentos complejos. Este proyecto es necesario para buscar abordar estas barreras y destacar el potencial de la tecnología con un recurso didáctico clave. Su importancia radica en mejorar el aprendizaje al integrar recursos tecnológicos. Se promueve una enseñanza más interactiva y efectiva, facilitando el aprendizaje de temas complejos. Fortalecer las competencias digitales. Tanto estudiantes como docentes podrían desarrollar habilidades esenciales para el siglo XXI. Reducir desigualdades educativas, ofrece alternativas innovadoras, puede ayudar a cerrar brechas de acceso y calidad educativa. Como objetivo,
Objetivo general es promover el uso de recursos tecnológicos en la enseñanza de las ciencias experimentales para mejorar la competencia de conceptos complejos y desarrollar competencias digitales entre estudiantes y docentes. Objetivos específicos: diagnosticar, identificar las principales barreras que enfrentan los docentes en la implementación de recursos tecnológicos en la enseñanza. Capacitar, diseñar y desarrollar un programa de formación para docentes que fomenten el uso efectivo de herramientas tecnológicas en sus estrategias pedagógicas. Implementar, integrar recursos tecnológicos como simuladores, plataformas interactivas y software educativo en las aulas. Evaluar, analizar el impacto del uso de tecnologías en el aprendizaje de los estudiantes, particularmente en su comprensión de conceptos abstractos y en su motivación hacia las ciencias. Fomentar, promueve la alfabetización digital entre estudiantes y docentes como un medio para fortalecer sus competencias tecnológicas y científicas. Marco teórico. El marco teórico es la base conceptual del proyecto y está estructurado en torno a los temas claves. Enseñanza de las ciencias experimentales. La enseñanza de las ciencias experimentales como física, química y biología se centran en desarrollar en los estudiantes habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y comprensión del mundo natural. Integración de recursos tecnológicos en la educación. La tecnología educativa se refiere al uso de herramientas digitales y tecnológicas como recursos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Según López, en el 2019, las herramientas tecnológicas como simuladores, videos interactivos y laboratorios virtuales permiten a los estudiantes visualizar y experimentar fenómenos que de otra manera serían difíciles de observar. Desarrollo de competencias digitales. La alfabetización digital es una competencia esencial en el siglo XXI, tanto para docentes como para estudiantes. Las competencias digitales incluyen el conocimiento, habilidades y actitudes necesarias para un uso eficaz y ético de las tecnologías digitales. Beneficio del uso de la tecnología en el aprendizaje. El uso de las tecnologías en la enseñanza ofrece múltiples beneficios, como comprensión de conceptos abstractos, herramientas como simuladores y software educativo que permitan a los estudiantes explorar y manipular variables en un entorno virtual. Motivación y compromiso. Las tecnologías despiertan el interés de los estudiantes, promoviendo una mayor participación y motivación en las actividades de aprendizaje. Acceso inclusivo. Los recursos digitales permiten a estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje acceder al conocimiento de manera personalizada y flexible. Barreras en la implementación de recursos tecnológicos. A pesar de los beneficios, la integración de las tecnologías en la enseñanza enfrenta desafíos como la falta de formación en competencias digitales, recursos tecnológicos limitados y resistencia al cambio de prácticas pedagógicas. Este marco teórico respalda las necesidades de fomentar la integración de recursos tecnológicos en la enseñanza de las ciencias experimentales como un medio para transformar la experiencia educativa y preparar a los estudiantes para los retos del mundo actual. Teoría legal, normativas internacionales. En las normativas internacionales de la Ley Orgánica de Educación Intercultural promueve la incorporación de herramientas tecnológicas como parte de la educación integral e inclusiva. LOE. Teoría científica. En la teoría científica tenemos que sustenta el proyecto y combina principios de la pedagogía. Es decir, en esta tenemos 5 fases. La primera es la teoría del aprendizaje significativa de Ausubel, que nos dice que en 1968 plantea que el aprendizaje significativo ocurre cuando los estudiantes relacionan los nuevos conocimientos con conceptos previos de manera lógica y estructurada.
Como segundo tenemos constructivismo de Piaget y Vygotsky. El constructivismo sostiene que el aprendizaje es un proceso activo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento a partir de interacciones con su entorno. 3. Teoría de la tecnología educativa de Molenda. En 2008, la tecnología educativa es el estudio y práctica ética de facilitar el aprendizaje y mejorar el rendimiento mediante la creación y uso de gestión de procesos y recursos tecnológicos adecuados. Como 4. Teoría de la motivación de Deci y Ryan. Teoría de la autodeterminación. Deci y Ryan en 1985 destacan que la motivación intrínseca alimentada por la autonomía, competencia y relación es crucial para el aprendizaje efectivo. Las herramientas tecnológicas pueden aumentar la motivación intrínseca al proporcionar a los estudiantes un control más directo sobre su aprendizaje, retroalimentación inmediata y experiencias significativas en el proceso educativo. En la teoría 5 tenemos que las competencias digitales de Ferrari en el 2013 nos dice que la importancia de las competencias digitales en la educación del siglo XXI, estas competencias permiten a los estudiantes y docentes interactuar con tecnologías digitales de manera eficaz, crítica y creativa, preparándolos para los desafíos tecnológicos y sociales actuales. Estas teorías científicas refuerzan la importancia de integrar recursos tecnológicos en la enseñanza de las ciencias experimentales para facilitar el aprendizaje significativo, mejorar la motivación de los estudiantes y desarrollar digitales fundamentos. En la teoría legal tenemos que nos proporciona un marco normativo que sustenta la implementación de recursos tecnológicos en la educación. Segundo, su alineación con las políticas nacionales e internacionales de educación y tecnología. La primera normativa que tenemos en la internacional es que nos habla que el objetivo del desarrollo sostenible busca 4 educaciones: la inclusiva, equitativa, de calidad y promoviendo. En la UNESCO nos fomenta la integración de tecnologías de la información y de la comunicación TIC. En la educación, subrayando su papel en la transformación de los sistemas educativos para el siglo XXI. Como 2, la segunda normativa es la nacional, que es la del Ecuador. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, promueve la incorporación de herramientas tecnológicas en los procesos educativos como parte de una educación integral, inclusiva y de calidad. Plan de Educación del Buen Vivir destaca la importancia de las TIC como un medio para democratizar el acceso a la educación y reducir brechas digitales en el país. Como teoría referencial tenemos que se fundamenta en investigaciones y experiencias previas que respaldan la integración de recursos tecnológicos en la educación. El primer estudio es sobre el impacto de las TIC en la educación, que nos dice Garrido en el 2015, que señala que el uso de las tecnologías digitales en el aula mejora la comprensión de conceptos complejos y fomenta la participación activa de los estudiantes. Prentice en el 2010 nos dice que el concepto de nativos digitales, argumentando que las generaciones actuales necesitan metodologías de enseñanzas que se integren con tecnologías para mantener su interés para mejorar el aprendizaje. Salinas 2012 destaca que los entornos virtuales y aprendizajes permiten una mayor personalización y flexibilidad en los procesos educativos. Modelo innovadores. Experiencias internacionales y locales. Tenemos modelos innovadores que es país como Finlandia y Singapur han integrado exitosamente tecnologías en sistemas educativos, logrando mejoras significativas en los resultados de aprendizaje. Contexto local. En Ecuador, iniciativas como Profuturo han promovido el uso de las TIC en escuelas rurales, evidenciando un impacto positivo en la sociedad educativa. Como metodología tenemos la metodología describe las estrategias, procediendo y herramientas que se utilizarán para llevar a cabo este proyecto, garantizando que los objetivos planteados sean alcanzados de manera efectiva. Tenemos el enfoque metodológico que nos dice que es
tipo mixto, ya que combina elementos cuantitativos y cualitativos. Cuantitativo es para recopilar y analizar datos, cualitativo para explorar percepciones, actitudes y experiencias de los docentes. Tipos de investigación. Tenemos la que es la exploratoria, descriptiva, experimental. La exploratoria, identificar barreras y necesidades relacionadas con el uso de las tecnologías en la enseñanza de las ciencias experimentales. Descriptiva, detalla cómo se incrementan los recursos tecnológicos en las instituciones educativas seleccionadas. Experimentales, evaluar el impacto de la implementación de herramientas tecnológicas en el aprendizaje de los estudiantes. Tenemos como último paso el análisis de datos. Datos cuantitativos y cualitativos datos cuantitativos serán analizados mediante estadísticas descriptivas y comparativas utilizando herramientas como Excel o CPSS. En los datos cualitativos serán analizados mediante codificación temática para identificar patrones y categorías relevantes. En nuestro proyecto también está lo que es el cronograma de actividades, que dice que se desarrollará en la siguiente fase: planificación de un mes, diseño de proyecto, selección de la muestra y desarrollo de instrumento, diagnóstico un mes, recolección de datos iniciales sobre competencias y barreras, intervención 2 meses, implementación de recursos tecnológicos en el aula seleccionadas, evaluación un mes, análisis de resultados y elaboración de informes finales. Como último punto tenemos lo que son las conclusiones. El proyecto propone una solución innovadora a los desafíos de la enseñanza de las ciencias experimentales, integrando recursos tecnológicos para mejorar el aprendizaje, competencias digitales en los estudiantes. Gracias. Listo, vamos con el último. Buenas noches, licenciado, compañeros. Vamos a dar a conocer nuestro proyecto final. El tema que tomamos en cuenta fue inteligencia artificial aplicada al aprendizaje de matemáticas de estudiantes de séptimo año de educación básica de la unidad educativa Santa Marianita de Jesús en el periodo 2024-2025. En lo que es contenidos encontramos lo que es el tema, problema, justificación, objetivos, marco teórico, metodología y bibliografías. Descripción del problema. A nivel mundial, la educación en la actualidad enfrenta una transición hacia modelos más digitalizados e integrados con tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial. La IA aplicada en educación ha demostrado potencial para mejorar el aprendizaje, especialmente en asignaturas consideradas difíciles, como las matemáticas. Sin embargo, la implementación de estas tecnologías enfrenta desafíos tales, tales como la brecha digital, la falta de capacitación en nuevas tecnologías y el acceso a dispositivos en algunos contextos. Además, aunque las herramientas de IA pueden adaptarse a los ritmos de aprendizajes individuales, existe una limitación con la comprensión de cómo se ajustan a los estudiantes de diversas edades y niveles académicos, como los estudiantes de séptimo año de educación básica. En este contexto exige un análisis profundo sobre la implementación efectiva y los impactos de la inteligencia artificial en el aprendizaje de matemática. Formulación del problema. ¿Cuál es el impacto de la aplicación de inteligencia artificial en el aprendizaje de matemáticas en los estudiantes de séptimo año de educación básica de la Unidad Educativa Santa Marianita de Jesús durante el periodo lectivo 2024-2025? Como punto número 3, lo que es la justificación, encontramos que la presente investigación sobre la aplicación de inteligencia artificial en el aprendizaje de matemáticas para estudiantes de séptimo año de educación básica de la unidad educativa ya mencionada es relevante y oportuna en el contexto educativo que requiere de una constante transformación digital. Las matemáticas presentan una de las asignaturas de mayor dificultad para los estudiantes en esta etapa, lo que impacta en su rendimiento y puede influir negativamente en su interés hacia la materia.
En este sentido, el uso de la IA promete y ofrece soluciones adaptativas que personalicen la enseñanza, entendiendo las necesidades individuales y facilitando el aprendizaje de contextos matemáticos complejos. Esta investigación, por lo tanto, responde a la importancia de identificar métodos innovadores para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Punto número 4, en lo que es el objetivo general. Analizar el impacto de la inteligencia artificial en el aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes de séptimo año de la educación básica de la Unidad Educativa Santa Marianita de Jesús, con el fin de determinar su efectividad en la mejora del rendimiento académico y la personalización de la enseñanza. Objetivos específicos. Evaluar el nivel de conocimiento y rendimiento en matemáticas de los estudiantes de séptimo años de educación básica antes y después de la implementación de las herramientas de inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje. Y también identificar las herramientas y aplicaciones de inteligencia artificial más adecuadas para el aprendizaje de matemáticas en estudiantes de educación básica. También implementar lo que son herramientas seleccionadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de matemáticas, tanto en docentes como estudiantes del séptimo año de educación básica de la Unidad Educativa Santa Marianita de Jesús, evaluando sus beneficios y limitaciones. Marco teórico. Encontramos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una nueva y novedosa disciplina de la informática que se centra en sí en lo que es desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que requieren la inteligencia humana, tales como el reconocimiento de patrones y aprendizajes de lo que son tomas de decisiones y la adaptación al entorno. La IA también se caracteriza por su capacidad de aprendizaje autónomo, en el cual los sistemas mejoran su rendimiento mediante la experiencia acumulada, utilizando datos históricos para proveer y responder a situaciones futuras. A un autor hace referencia Pérez 2018 y también señala que una de las características más innovadoras de la IA es su habilidad para aprender de datos y experiencias pasadas, lo que permite un proceso continuo de mejora y adaptación a nuevos escenarios. La inteligencia artificial en la educación. La inteligencia artificial ha emergido como una de las tecnologías más innovadoras y transformadoras en lo que es la educación. Su aplicación se extiende desde la personalización del aprendizaje hasta la mejora de la gestión administrativa en instituciones educativas. Encontramos dos autores importantes que recalcan, Serrano y Medina, en el año 2022, que la IA en la educación permite la creación de sistemas adaptativos que responden a las necesidades individuales de cada estudiante, facilitando así un aprendizaje más efectivo y personalizado. ¿Cuál es el rol que cumple la inteligencia artificial en el aprendizaje de matemáticas? El aprendizaje de matemáticas es una área en la que los dificultades debido a la naturaleza abstracta y compleja en sus conceptos. La inteligencia artificial en esta área educativa permite no solo la personalización de aprendizajes, sino también que implementa métodos de enseñanzas más dinámicos y atractivos, herramientas como sistemas de tutorías inteligentes y plataformas de aprendizajes adaptativos pueden adaptarse al ritmo y nivel de dificultad de las lecciones según el progreso y rendimiento de cada estudiante. Sistemas de tutorías inteligentes y aprendizajes adaptativos. Uno de los avances más significativos de la inteligencia artificial educativa en el desarrollo de tutorías inteligentes y plataformas de aprendizaje adaptativos. Son sistemas diseñados para actuar como tutores virtuales, adaptándose a las necesidades de cada estudiante en tiempo real y proporcionado. Estas herramientas emplean algoritmos avanzados para identificar áreas y dificultades y también se adaptan al contenido de los ejercicios de acuerdo al nivel del alumno, lo cual especialmente es útil en materias como matemáticas, donde la práctica continua es esencial para el desarrollo de habilidades.
Inteligencia artificial personalizada. La personalización del aprendizaje mediante la IA es uno de los objetivos principales de su implementación en lo que es la educación. Los sistemas basados en IA pueden analizar datos sobre el comportamiento de cada estudiante, su nivel de comprensión, sus patrones de aprendizajes, para diseñar experiencias educativas que se adapten a cada uno de ellos. Esto no solo optimiza el proceso de aprendizaje, sino que también aumenta lo que es la motivación y el compromiso de los estudiantes al enfrentarse a contenidos que están alineados a sus habilidades y necesidades. Retos y limitaciones de la inteligencia artificial en la educación matemática. A pesar de sus ventajas, la implementación de la inteligencia artificial en la enseñanza de matemáticas también enfrenta desafíos. Entre estos se encuentran las necesidades de contar con infraestructuras tecnológicas adecuadas, la capacitación de los docentes para utilizar las herramientas de la inteligencia artificial de la manera más efectiva y el riesgo de dependencia excesiva en estos sistemas. Además, el costo de las tecnologías de la IA pueden representar una barrera para su adopción en ciertas instituciones educativas, especialmente en regiones con recursos limitados. Otros desafíos relevantes en el aspecto ético, ya que el uso de la IA implementa la recopilación de datos de los estudiantes, lo que plantea cuestiones sobre la privacidad y el manejo adecuado de la información. Beneficios y oportunidades de la IA en el aprendizaje de matemáticas en la Unidad Educativa Santa Marianita de Jesús. Al incorporar de herramientas IA en la Unidad Educativa Santa Marianita de Jesús, especialmente en el área de matemáticas, para los estudiantes de séptimo año, podría ofrecer beneficios significativos en términos de personalización del aprendizaje y mejora del rendimiento académico. La inteligencia artificial permite una intervención temprana en el área de dificultad y monitoreo constante del proceso de cada estudiante. Ya, continuamos con el siguiente punto, que sería la teoría legal. En este presente proyecto es esencial enmarcar la normativa vigente que rige en el ámbito educativo y el uso de tecnologías en el contexto ecuatoriano. Este marco legal asegura que el uso de la IA en la educación respete los derechos de los estudiantes, promueva la igualdad de oportunidades y garantice el cumplimiento de estándares de calidad educativa. A continuación se presentan los principales preceptos legales. Constitución de la República del Ecuador, 2008. La Constitución de Ecuador establece el derecho a una educación de calidad, accesible y continua. El artículo 26 determina que la educación es un derecho fundamental y un deber inclusible del Estado. Además, en el artículo 27 se destaca que la educación debe ser centrada en el ser humano y garantizar el derecho integral en el marco de respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia. El artículo 347 establece la obligación del Estado de asegurar el acceso equitativo y la pertenencia en el sistema educativo a todos los estudiantes, promoviendo innovaciones pedagógicas y el uso de tecnología. Este artículo da fundamento a la incorporación de la IA en las prácticas educativas, ya que puede contribuir al acceso equitativo a la calidad de aprendizaje de matemática para los estudiantes. Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOE. La Ley Orgánica de Educación Intercultural regula el sistema educativo en Ecuador. En su artículo 2, la LOE garantiza el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos los estudiantes, sin discriminación. Además, en su artículo 27, establece que la educación debe integrar metodologías y tecnologías innovadoras que mejoren el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Esto permite fundamentar la implementación de la IA en la enseñanza de las matemáticas como una herramienta pedagógica moderna que se ajusta a las necesidades actuales. El artículo 40, la LOE contempla la formación en competencias digitales para estudiantes y docentes, lo cual es relevante en el proyecto, dado que el uso de la IA requerirá habilidades digitales por parte de ambos grupos. Esta norma refuerza la pertinencia de implementar tecnología avanzada en el aula y promueve una educación preparada a los estudiantes para los desafíos digitales del futuro. Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Este reglamento desarrolla los lineamientos de la LOE
En cuanto al uso de tecnologías en la educación, en el artículo 14 se especifica que el sistema educativo nacional debe incorporar tecnologías que optimicen los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto implica que la integración de la IA en el aprendizaje de matemáticas es compatible con el marco regulador, siempre que su aplicación sea pedagógica y efectiva, respetando la normativa educativa. Código de la Niñez y Adolescencia. El Código de la Niñez y Adolescencia de Ecuador establece el derecho de los niños y adolescentes a recibir una educación integral que desarrolle sus habilidades. En el artículo 37 se destaca la obligación de ofrecer una educación orientada al desarrollo de competencias y conocimientos que permita a los estudiantes desenvolverse en la sociedad. Ley de Protección de Datos Personales. Con la reciente promulgación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales 2021, es necesario asegurar que cualquier tecnología que emplee datos de los estudiantes cumpla con las normativas de privacidad y protección de información. La ley establece el consentimiento informado y la seguridad en el manejo de datos sensibles de menores de edad, lo cual implica al contexto de la IA, especialmente cuando se utiliza para personalizar el aprendizaje y recolectar datos sobre el rendimiento de los estudiantes. Esta ley impone la obligación de asegurar que los datos de los estudiantes sean tratados de forma responsable, confidencial y segura, estableciendo protocolos que resguarden su privacidad y garantizando el derecho a la protección de sus datos personales. Para el proyecto, esto implica diseñar herramientas de IA que respeten y cumplan con los requisitos legales de privacidad. Teoría referencial. Un estudio realizado por Olmes 2020 indica que los estudiantes que utilizaron plataformas de aprendizaje adaptativo impulsados por IA mostraron una mejora significativa en sus habilidades matemáticas en comparación con aquellos que siguieron métodos tradicionales. Esto respalda la relevancia de la IA como una herramienta poderosa en la enseñanza de matemáticas, permitiendo una educación más inclusiva y efectiva. Olmes 2020. Diversos estudios han demostrado la eficiencia de la personalización del aprendizaje en el aumento del rendimiento académico. Por ejemplo, el trabajo de Pan Le destaca que los estudiantes que reciben instrucción personalizada mediante sistemas de IA muestran mejores resultados en pruebas de matemáticas en comparación con aquellos que no utilizan dichos sistemas. Esto es especialmente importante en la enseñanza de matemáticas en educación básica, donde la diversidad de niveles de competencia es considerable y la instrucción personalizada puede marcar una diferencia significativa en los logros de los estudiantes. Como siguiente punto tenemos la metodología, el enfoque de la investigación. Este proyecto se desarrolla bajo un enfoque mixto, es decir, combinará métodos cuantitativos, que son los estudiantes, y los cualitativos, que vienen a ser los docentes. Este enfoque permitirá cuantificar el impacto de la IA en el rendimiento de los estudiantes en matemáticas mediante estadísticas descriptivas y comparativas, y profundizar en las percepciones de estudiantes y docentes sobre la actividad y la utilidad de la IA en el proceso de aprendizaje mediante técnicas cualitativas como entrevistas y observaciones. Tipo de investigación. Se optará una investigación de tipo cuasi experimental, exploratoria, descriptiva y bibliográfica. Cuasi experimental. Permitirá evaluar el impacto de la IA en el aprendizaje de matemáticas mediante la comparación de los resultados académicos antes y después de la implementación de la tecnología en un grupo de estudio específico. Exploratoria descriptiva. Se utilizará para explorar las percepciones y actitudes de los estudiantes y docentes frente al uso de la IA, describiendo tanto sus beneficios como sus desafíos. Bibliográfica, ya que será necesario realizar una búsqueda exhaustiva de teoría en libros virtuales y físicos que aporten teoría sobre los proyectos en mención, de tal manera que se sustente la propuesta de solución. Diseño de investigación. Se optará un diseño pre-text y post-text con un grupo único de estudiantes del séptimo de Educación General Básica de la Unidad Educativa Santa Marianita de Jesús, el cual implicará una evaluación de diagnóstico de conocimiento y habilidades matemáticas antes de la implementación de la IA. Implementar la tecnología de la IA en el aprendizaje de matemáticas, y para evaluar el impacto se realizará una evaluación posterior para medir los cambios en el rendimiento de los estudiantes después de utilizar la IA. Población y muestra. La población de informantes directos la constituyen los estudiantes del séptimo año de educación básica de la unidad ya mencionada.
con un número de 34 y docentes del área de matemáticas es un número de 3, lo que constituye un total de 37 informantes. No será necesario estimar una muestra, pues el universo de informantes es una población manejable en el entorno del proyecto. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Tenemos los tests. Se aplicarán exámenes estandarizados de diagnósticos y seguimientos para medir el rendimiento académico antes y después del uso de la IA. Encuestas aplicadas a los estudiantes. Se diseñarán cuestionarios cerrados para captar las precisiones de los estudiantes sobre el uso de la IA en su aprendizaje, su motivación y su satisfacción. Entrevistas aplicadas a docentes, las que permitirán explorar en profundidad las opiniones de los docentes sobre la efectividad de la IA, su impacto en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y los desafíos observados. Observación no participante, la que consolidará la respuesta de los informantes mismos que se realizará durante las clases para observar cómo los estudiantes interactúan con las herramientas de IA y cómo esta tecnología influye en su participación y resolución de problemas. Análisis de datos. Para analizar y procesar los datos de diferentes instrumentos de recolección se realizará análisis cuantitativo de los resultados de los exámenes. Se analizará mediante estadísticas descriptivas y pruebas de hipótesis. Para evaluar el impacto de la IA en el aprendizaje matemático, apoyándoles de tablas y gráficos de evidencia de los datos recabados. Análisis cualitativo. Se empleará el análisis de contenido para examinar la respuesta de las entrevistas y observaciones, buscando patrones y temas comunes en las percepciones y actitudes de los docentes y estudiantes sobre el uso de la IA en su proceso de aprendizaje de matemáticas. Este sería todo nuestro proyecto final. Muchas gracias. Listo, esta ha sido la presentación de todos los trabajos de ustedes, chicos, de los proyectos. Un gusto haber estado socializando estos temas. Pasen bien, cuídense.